Bueno, chicos, les comento. eh, Les subí las notas, ¿sí? Llegué a corregirlos, así que quiero tomar unos minutos para hacer algunos comentarios del examen, ¿sí? Eh, Contarles que, a ver si llegan a ver, ¿llegan a ver este Excel? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. este Excel es la grilla que yo armé para corregir los exámenes, ¿sí? O sea, lo que hice fue una ponderación de todas las preguntas, ¿no? No todas tienen el mismo valor porque no todas exigían, ¿no? Tanto desarrollo y, y al final sumé un punto más por las distintas actividades que hicimos, ¿no? Como para que los que estuvieran trabajando tengan ese plus, ¿no? Eh, que los que no trabajaron no lo tuvieron. ¿Sí? Solamente eso tampoco es tan significativo ni determinó aprobar o no aprobar, pero sí quizás tuvieron algún puntito más. Eh, Eso por un lado, la verdad es que hubo muy buenos exámenes, uno solo no terminó aprobando, ¿sí? Eh, y el resto se mantuvo entre el 6 y el 9. Y fue un poco esa eh, el rango de las notas. Ninguno llegó al 10 porque no hubo ninguno que haya podido responder bien la pregunta sobre prohibiciones. Esa ahora las quiero las vamos a ver ahí con un pequeño detalle, como para aclarar algunos temitas. Respecto de la primera, sí, fue muy claro, la respuesta C y la E eran las correctas, sí, la gran mayoría lo respondió así, y se siguen sumando. Respecto a las prohibiciones, chicos, comentarles lo siguiente. Las dos primeras no eran absolutas. ¿Por qué no eran absolutas? Porque estaban limitadas a un país, ¿sí? Cuando eh, la imposibilidad de importar cajas de China, o sea, eso es relativo, porque solamente las cajas de China no se podían introducir, ¿sí? O el otro ejemplo, que era no me puedo acordar del país, eh, referían a un país específico. Eso lo hace relativo, no absoluto. Para que sea absoluta se tiene que imposibilitar importar cajas eh, del origen que sea, ¿sí? Después en la segunda había una trampita porque decía pieles de animales y aclaraba que era sintético, ¿sí? Entonces, en ese caso, quizás alguno lo pudo haber llevado para el lado del medio ambiente, pero al ser sintéticas, era una prohibición económica directamente, ¿sí? El- esa, esa trampita del sintético lo llevaba a confundir o analizar un poco con más detalle si era económica o no económica. Y después, la tercera, ¿sí? La de los respiradores, esa es absoluta, Es ¿sí? como que Porque el eso 14% que le impedía compras de eh, solamente le aplicas que el 60%, ningún... o sea, del 14% solo pagas el 60%, o sea que tenés que hacer. Hola, eh, ¿puede ser que esté escuchando alguno bajito? Venga, no sé si le quedó abierto el micrófono o no se lo escucha bien. Ahora ya no. Los que necesiten, los que tengan dudas, me quieran interrumpir, ¿sí? Se desmutean y preguntan, ¿vale? Bueno, les decía que la tercera, ¿sí? La de los respiradores, era absoluta, y esta sí era no económica. ¿Mm?
Ese era un poco estamos hablando de relativa económica, relativa económica y absoluta no económica. Esas eran las respuestas. Muchos se fueron, eh, respondían parte bien, no llegaban a completar todas las respuestas. Otra cosa que les quiero preguntar, y ahora sí van a tener que hablar. Leandro, perdón. Sí, La última, la de los respiradores, ¿por sí, qué era absoluta? porque en este caso nadie puede exportar, ¿sí? Está limitado totalmente, ¿sí? Quizás la duda ahí tenga que ver con que lo referencia al COVID, ¿sí? Pero hasta tanto exista el COVID o esté la norma, es absoluta, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de exportar, o sea, nadie puede exportar eh, respiradores en estos momentos, ¿sí? O no debería si estuviera Ah, ok. así. Yo creo que justifiqué poniendo que se solicitaba un permiso y que algunos insumos esenciales habían sido habilitados para la exportación, pero bueno, en ese caso también estaría mal. Ok, sí, sí, igual sí, les digo una cosa, porque esto también me pasó con las respuestas de Incoterm, ¿sí? En algunos casos me ponían que no y era que sí, pero hacían una justificación impecable. O sea, como que estaba claro que estaba bien respondida. O sea, a veces el pedir justificar genera eh, esa controversia, ¿no? De respuesta correcta o no incorrecta. Cuando está bien justificada es correcta, por lo menos para mí, ¿sí? Eh, pero bueno, está claro que esa aclaración es correcta, pero desde el punto de vista, o sea, general, para la respuesta, cuando era una pregunta que no había que justificar, no era poner, ¿no? Alcance, categoría, en ese caso, absoluta, no económica, ¿sí? Después, chicos, lo que les quería preguntar, a ver, el que se sienta más seguro, ¿no? Porque todos respondieron la pregunta sobre clasificación y valoración, pero la mayoría o gran parte no lo hizo respondiendo a la pregunta, ¿sí? O sea, muchos eh, detallaron el, qué es la clasificación o cómo se valora, pero no respondían para qué clasificamos o para qué valoramos. A ver, alguno que tenga ahí más confianza con esta pregunta. O sea, ¿para qué clasificamos y para qué valoramos? Ahora lo vamos a ver muy claro cuando trabajemos en la clase. ¿Sí? Pero para ustedes, ¿para qué clasificamos primero? ¿Cuál es el objetivo de la clasificación? Vamos, vamos, ya está, la nota ya está. Así que ahora los escucho, más que nada como para que podamos debatirlo un poquito. Permite poder encasillarlas para poder a partir de esa clasificación aplicarle el arancel correspondiente o el impuesto que corresponda. Exactamente. Va por ahí. ¿Sí? O sea, el objetivo de la clasificación, ¿sí? Es asignarle una posición arancelaria a un producto determinado y conocer el arancel que efectivamente tiene que pagar y el tratamiento promocional, en este caso, que tiene. ¿Sí? O sea, para eso la clasificación es poder conocer cuánto ese producto con esa posición arancelaria tiene que pagar para poder ingresar al país. Y, por ejemplo, saber si tiene alguna prohibición, ¿no? O sea, para eso clasificamos. Ese es el objetivo. Por eso es que
en esta materia, ustedes no van a aprender a clasificar, sino que van a tener la posición arancelaria. ¿Para qué? Para saber cuánto va a pagar ese producto para poder hacer la nacionalización. Para saber qué documentación necesitamos para poder nacionalizarse. ¿Sí? La respuesta era bien sencilla y directa, pero muchos desarrollaron, ¿sí?, un par de párrafos y no respondían esto puntualmente, ¿sí? Por eso es que lo quería dejar claro. Y la que sigue, tampoco. La respondieron varios muy claramente. O sea, ¿y para qué valoramos? ¿Cuál es el objetivo de la valoración a los fines aduaneros? ¿Qué les parece? Ya clasificamos, ya tenemos la posición arancelaria. ¿Para qué valoramos? No cómo, que fue lo que muchos explicaron, cómo se valora. No, ¿para qué? Vamos, vamos, los que muchos lo respondieron. Hola, profe. Sí. Perdón, ¿la valoración no es para saber lo que se paga en aduana de tasas y derechos? Yo entiendo eso. Para saber lo que se paga es la Claro, según la clasificación. claro, pero según la valoración como que se determinan las tasas y los derechos, No, no lo que tampoco. se ¿Ven? paga. O sea, la valoración lo que nos da es el monto, es la base sobre la cual se aplican ese 18% de arancel. Ese es el objetivo de la valoración, es saber el monto, el valor, el verdadero valor de transacción, ¿no?, lo que se vio en la clase, sobre el cual se aplica el arancel. Esa es la importancia, ¿sí? O sea, determinar el valor de transacción correcto, porque no es lo mismo, estaban los ejemplos de la sobrefacturación, subfacturación, o sea, no es lo mismo aplicar un 18% en $10.000 que un 18% en 20.000. Entonces, para eso valoramos, ¿sí? Para saber el monto o el valor real de la transacción, sobre la cual se debe aplicar ese impuesto, entre comillas, que es el arancel, ¿sí? Eso me pareció muy importante que les quede claro, ¿sí? O sea, uno es para conocer efectivamente el monto del arancel y el tratamiento promocional que tiene, o las exigencias para ingresar al país. En este caso hablando solo de INPO. En el caso de la valoración, necesitamos completar la base CIF correcta, la verdadera base CIF. Para eso existen los ajustes a incluir, a deducir. Y a partir de esa valoración es donde se aplica el arancel, sobre ese monto, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta parte de la materia, lo que nos queda, es que nosotros vamos a tener la posición dada con los datos de cuánto se paga, los requisitos, las exigencias, y ustedes qué van a tener que hacer es llegar a ese valor sobre el cual van a aplicar el arancel, ¿sí? Esa es la función. Y me queda una última pregunta, así como para cerrar este tema. ¿Quién valora y quién clasifica para ustedes? El despachante no clasifica y ¿Y quién valora? valora El despachante, ambos. La aduana controla. Esa es la respuesta. ¿Sí? Tengan bien clara esa cuestión. ¿Sí? El despachante clasifica a partir de toda la información que recibe, los documentos del cliente,
clasifica, él es el encargado de definir cuál es la posición arancelaria. Si tiene alguna duda, consulta con la aduana, ¿sí? Pero el que carga la posición arancelaria, el que la define, es el despachante. El despachante, con los documentos, también valora, con la información que tiene. Con esa documentación que clasificó y valoró, va a nacionalizar, va a oficializar el despacho y va a presentar la documentación, que al momento de la verificación es el servicio aduanero el encargado de controlar. ¿Sí? Leí en varios exámenes que el que valora y clasifica es el servicio aduanero, no. ¿Sí? El que clasifica es el despachante de aduana. El que valora también. La aduana lo que va a hacer es controlar que lo que hizo el despachante o lo que declara es correcto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Después del examen, ¿les quedó alguna duda? Era bastante claro, ¿sí? Estuvo bueno las consignas que los hacían trabajar un poquito más. Quizás, bueno, fueron las que más cuesta, no tanto el desarrollo, ¿no? Que son más abiertas. O sea, porque, bueno, nada, fue interesante corregir consignas de la primera, la de provisiones, la de Incoterm, ¿no? Donde, bueno, se ve que tuvieron que trabajar un poco más y la justificación también un poco daba cuenta de lo que iban poniendo era correcto.